Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de equilibrio de un cuerpo rígido. Acompáñame a leer el enunciado. Determine las reacciones en los apoyos A y F de la armadura mostrada. Bien, jóvenes, vamos a solucionar este problema. En esta oportunidad tenemos una armadura donde podemos apreciar que se están aplicando 4 fuerzas externas. Además de ello, podemos darnos cuenta que dicha armadura está apoyándose en 2 tipos de soportes. En un soporte fijo, como está en el punto A, y un soporte móvil, como podemos apreciar en el punto F. Definitivamente es muy importante identificar el tipo de soporte que tenemos, porque de acuerdo al tipo de soporte podemos darle el número de reacciones. Por ejemplo, en el punto A, como es un soporte fijo, ¿por qué menciono que es fijo? Porque se entiende que este soporte está completamente adherido, o como su nombre lo dice, está completamente fijo a esa superficie horizontal. Entonces, cuando tenemos este tipo de soporte, se entiende que aquí hay 2 incógnitas o 2 reacciones. En cambio, aquí este tipo de soporte, donde podemos ver acá unos rodillos, unas esferitas, que está apoyada sobre la superficie, a ese tipo de soporte se le llama soporte móvil. Y su característica es de que solamente presenta una reacción. Bien, entonces vamos a señalar las reacciones y vamos a continuar con la solución. En este caso, como dije, este es un soporte, vamos a colocar por acá, soporte móvil, ¿sí? Soporte móvil, y solamente presenta una reacción. Esa reacción es perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso, se supone que la reacción está dirigida hacia arriba. Como es el punto F donde está apoyada esa reacción, vamos a colocarle a esta fuerza FY. ¿Por qué Y? Porque es una fuerza vertical. Ahora, en este tipo de soporte, como ya había mencionado, se le conoce como soporte fijo. Y presenta 2 incógnitas o 2 reacciones. Una reacción vertical, como es el punto A, vamos a llamarle AY, reacción vertical, pero también presenta una reacción que es horizontal. Esa reacción puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Hacia dónde podemos dibujar esa reacción? Bueno, en este caso, observando la armadura, podemos darnos cuenta de que hay fuerzas que se están aplicando sobre la armadura hacia la izquierda. Por lo tanto, me conviene colocar la reacción en ese soporte fijo hacia la derecha. Aquí está, hacia la derecha. Entonces vamos a colocarlo acá como AX. Bien, entonces, en conclusión, ¿a cuántas fuerzas está sometido esta armadura? Muy bien, 1, 2, 3, 4 y básicamente a 3 reacciones. Perfecto. Como se trata de equilibrio y de un cuerpo rígido, aquí aplicamos básicamente las 2 condiciones de equilibrio. Recordemos, primera condición de equilibrio, sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Y eso se aplica en realidad para los 2 ejes, para el eje X, para el eje Y, y si tuviésemos un problema en el espacio, también obviamente se utiliza para el eje Z. En este caso vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. A ver, sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Esto, como dije anteriormente, es exactamente igual a escribir sumatoria de fuerzas hacia la derecha igual a sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Nos preguntamos, ¿qué fuerzas hacia la derecha se está aplicando sobre esta armadura? Bueno, hacia la derecha, básicamente el AX. Entonces colocamos acá AX. Es la única fuerza sobre esta armadura que se está aplicando hacia la derecha. ¿Qué fuerza se está aplicando hacia la izquierda? Bueno, hay 2.
esta de 30 y esta de 40. Estas dos fuerzas se están aplicando sobre la armadura hacia la izquierda. Muy bien, como se trata de una sumatoria, entonces en total 30 más 40 tenemos que AX es igual a 70 Newton. Perfecto, miren jóvenes, entonces ya podemos encontrar una reacción. La reacción horizontal aquí en el soporte fijo. Ahora vamos a aplicar la condición, pero para el eje Y. Para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Y como ya saben, esto es igual a decir sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Qué fuerzas hacia arriba se están aplicando sobre la armadura? Bueno, hacia arriba tenemos dos, justamente las reacciones, AY y FY. Son dos. Como es sumatoria, sumamos AY más FY. ¿Qué fuerzas sobre la armadura se están aplicando hacia abajo? Bueno, hacia abajo tenemos dos también, observen, 40 y 50, solamente dos. Si sumamos, porque es una sumatoria, tenemos un total de 90 kilonewton. Perfecto, pero hasta acá solamente tengo, jóvenes, la suma, y lo que queremos es, de manera independiente, el valor de cada reacción. Muy bien, hasta ahora hemos agotado, jóvenes, solamente lo que se conoce como la primera condición de equilibrio. Hasta el momento solamente hemos agotado eso. Pero falta, obviamente, la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. ¿Y cuál es esa? La sumatoria de todos los momentos de fuerza con respecto a un punto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar esa segunda condición de equilibrio. Vamos a colocar por aquí, a ver, segunda condición de equilibrio. ¿Y dónde vamos a aplicar, o con respecto a qué punto vamos a aplicar ese momento? Muy bien, lo vamos a hacer con respecto a este punto, jóvenes, con respecto al punto A. ¿Por qué razón en ese punto? Porque normalmente en el punto A, que corresponde al soporte fijo, es donde concurren mayor fuerza. Y si yo calculo el momento de fuerza en este punto, entonces estaría anulando todas las fuerzas que se dirigen hacia ese punto. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La segunda condición dice, la sumatoria de todos los momentos de fuerza para que haya equilibrio rotacional tiene que ser igual a 0. Muy bien, lo vamos a hacer entonces así. Sumatoria de todos los momentos de fuerza con respecto al punto A tiene que ser igual a 0 con respecto a este punto. Muy bien, pero vamos a aplicar algo o una ecuación que es similar. ¿Cuál es? Sumatoria de todos los momentos de fuerza en sentido horario es igual a la sumatoria de todos los momentos con respecto, obviamente, al mismo punto en sentido antihorario. Por si acaso, esta ecuación es exactamente la misma, es decir, la sumatoria de todos los momentos de fuerza tiene que ser igual a 0. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta ecuación? La ventaja es que acá, independientemente del giro, si es horario o antihorario, todos los momentos son positivos. Solo tengo que separarlo. Los horarios para un lado y los antihorarios para el otro lado, pero todos son positivos. Esa es la única ventaja. En realidad es lo mismo esta ecuación que si lo hubiéramos planteado de esta forma. Ahora entonces vamos a identificar cuáles son los momentos horarios o antihorarios en la estructura o en la armadura. A ver, se supone que toda la armadura lo vamos a hacer que gire con respecto al punto A, o vamos a evaluar su giro con respecto a este punto. A ver, esta fuerza, ¿qué tipo de giro va a producir sobre la armadura si es que ésta gira alrededor del punto A? Es evidente que el giro es así. Esta fuerza, cuando se aplica sobre la armadura, va a hacer que la armadura gire en este sentido, ¿no? En sentido antihorario. Muy bien. Ahora, esta fuerza de acá también va a tratar de echar en sentido antihorario a la misma armadura. Entonces yo tengo por ahí otro momento que es antihorario.
¿Qué más? Miren, esta fuerza de acá. Si ustedes observan, esta fuerza está direccionada hacia el punto A. Por lo tanto, esa fuerza no genera giro. Esa fuerza lo único que hace seguramente es comprimir o presionar acá. Pero esta fuerza no produce giro. Entonces vamos a colocarle acá un aspa, sencillamente como para no tomarlo en cuenta. Vamos a esta fuerza de aquí. Esta fuerza, si ustedes se percatan, está un poquito alejado del punto A. Pero como ustedes ya saben, podemos acercar esta fuerza por acá, ¿no es cierto? Y ahora sí, si tenemos una fuerza hacia abajo, ya saben que la fuerza va obviamente jalando hacia el punto. Entonces nos damos cuenta que el momento también es antihorario, perdón. El momento también va a ser antihorario, así. Ahí está. Entonces, esta fuerza de acá, si quiero verlo de una manera un poco más clara, lo bajamos a esta altura, a este nivel, y de aquí lo jalo hacia el punto. Y ahí me doy cuenta que es un momento antihorario, ¿no? Como el señalado acá. Muy bien. Entonces, jóvenes, esto de acá genera un momento que es antihorario. Esto igual, antihorario. Esto no genera momento. Y esto antihorario también. Pero ¿qué pasa con los momentos que generan estas fuerzas o estas reacciones? Sencillamente, como estas fuerzas se están aplicando sobre el punto A, ya sabemos que sus momentos valen 0, porque no generan ningún giro. Solamente lo que hacen es aplicarse acá en el punto A. No generan momento o no generan giro. Bien, vamos a esta fuerza de aquí. Evidentemente, FY trata de levantar a la armadura, miren, como es una fuerza que va hacia arriba, trata de levantar a la armadura y por lo tanto provoca un giro ya en otro sentido, en sentido horario, Y es el único, ¿no es cierto? Es el único, porque ya no tenemos más fuerzas. Muy bien, la sumatoria de todos los momentos horarios aplicados en la armadura. Recuerden que el momento es fuerza por distancia. Muy bien, ¿cuál es la fuerza? Vamos a empezar. Este es el único momento que es horario. Así que aplicamos. La fuerza es FY. Muy bien, vamos a colocar por acá entonces FY. Ahí está, FY. Y obviamente, como vamos a calcular momento, es fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia no puede ser de aquí para acá, porque recuerden que la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, pero esa distancia tiene que estar hasta el punto A en este caso. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta fuerza que está aquí lo podemos retroceder, por ejemplo, hasta acá, y la distancia básicamente sería esto, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Esta fuerza de aquí lo retrocedemos y la distancia básicamente sería esto. Creo que está un poquito inclinada hacia abajo. Vamos a ver. Ya está. Perfecto. Entonces, si esta fuerza de aquí, lo retrocedemos, la distancia sería básicamente esto, ¿correcto? La distancia, vamos a ver por aquí, acá se forma 90 grados, observen ustedes. Ahí está. La distancia sería desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto tenemos? 2 más 2, 4. Todo esto sería la distancia. Entonces, vamos a colocar acá fuerza por distancia, que ya saben, la distancia es 4. Ahí está el momento horario. Ahora, el momento antihorario. Bueno, tenemos 3. 1, 2, 3. Acá. 40 por esta distancia, ¿no? Sería 40 por esta distancia. Observen que esta fuerza, como ya saben, lo puedo adelantar acá. Y en ese caso sí se forma obviamente los 90 grados aquí. ¿No es cierto? Se forman los 90 grados. Sería entonces 40 y la distancia es 1,5. Sería acá 40 por 1,5. Más, acá sería 30 por, ¿cuánto vale esta distancia? 1,5 más 1,5, 3. Sería 30 por 3. Más, ahí está. Repito, 30 por
toda esta distancia que vale 3. Ahora esta fuerza acá sería 40, ¿sí? 40. Esta fuerza lo podemos proyectar hasta acá, miren, y de aquí para acá la distancia vale 2, ¿no es cierto? Aquí también, obviamente, por acá, ahí está formando 90 grados. Sería entonces acá 40 por 2, ¿no? Por 2. Vamos a colocar acá 40 por 2. Perfecto. A ver, aquí tenemos 60, aquí 90 y aquí 80. 60 más 90, 150, más 80, 230. 230 entre 4, tenemos acá que FY va a ser igual a 57,5 kilonewton. Perfecto. Entonces ya tenemos acá la fuerza FY. Esta fuerza FY podemos reemplazar, miren, en esta ecuación y pasar a restar a 90 para que me quede al final AY. Si hacen eso, obviamente sería la diferencia de 90 de 57,5. Para 90 tenemos un resultado de 32,5. Ahí está. Tenemos entonces ahí las direcciones, perdón, el valor de las reacciones. Bien, jóvenes, ahora algo muy importante antes de cerrar el video. En este caso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Observen los signos de las respuestas o de las reacciones. Todos son positivos. ¿Eso qué significa? Que el sentido que les he dado a las reacciones para solucionar el problema son correctos. ¿Qué pasaría si aquí me hubiera salido menos 32,5? El menos significa algo muy importante. Si AY es negativo, significa que en realidad la reacción no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Entonces, el signo es muy importante en realidad para ratificar o rectificar la dirección de las reacciones. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.